Bienvenidos al podcast de Alessandra Da Rocha. Este es un espacio creado especialmente para todas aquellas personas que buscan vivir una vida plena y abundante en amor y libertad. Aquí encontrarás consejos, herramientas y tips para mejorar tus relaciones amorosas, descubrir cómo amar tu vida y encontrar la felicidad en cada momento. Además, vas a aprender a magnetizar. Juntos exploraremos el camino hacia la armonía universal y descubriremos cómo podemos crear una vida llena de amor, paz y felicidad. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje. Hoy voy a estar compartiendo contigo 3 cosas que son súper fáciles de utilizar, de implementar en tu vida para que tú puedas activar tu energía femenina desde ya. Y si tú haces estas 3 cosas, las empiezas a agregar poco a poco en tu día a día, vas a poder conectar con esta energía femenina que nos ayuda a conectarnos con nosotras mismas. Hola, bienvenida a este espacio. Yo soy Alessandra Da Rocha. Si llevas tiempo conociéndome, ya sabes que soy coach, amor y que ayudo a mujeres alrededor del mundo a conectar con su amor propio y así atraer relaciones auténticas. Y si esta es tu primera vez por aquí, te invito a suscribirte porque cada semana comparto mensajes que te van a ayudar a ti a conectar con ese gran amor que está dentro de ti y manifestar una vida soñada. La energía femenina es algo que hoy en día muchas personas creen que activar tu energía femenina puede ser negativo porque nos va a poner en un espacio de vulnerabilidad o nos va a hacer ver como que somos las débiles entre los hombres y las mujeres, o muchas personas inclusive dicen, bueno, pero es que tú tienes las dos energías, entonces ¿para qué? Sí es cierto que nosotros, todos los seres humanos, tenemos tanto la energía femenina como la masculina. Sin embargo, es muy importante balancearlas y estar más en nuestra energía femenina que en nuestra masculina. Ahora, yo quiero aclarar algo muy importante. Durante el día, y esto siempre se lo digo a mis alumnas, yo sé exactamente cuándo hay que darle paso a la energía masculina que ya habita en mí. Estas son 2 fuerzas que habitan entre nosotros y nosotros vamos comportándonos de una manera u otra, activando una energía o activando la otra para poder lograr lo que queremos. Y como te estaba explicando, yo durante el día utilizo mi energía masculina muchas veces, porque la energía masculina es la que te permite lograr, es la de hacer, la de tener un plan, etcétera. Mientras que la energía femenina es más de aprender a confiar, estar aquí para que las cosas se den, etcétera. Entonces, aunque sí es verdad que todos estamos constantemente utilizando ambas energías, si eres una mujer que te identificas como mujer y que quieres atraer un hombre masculino a tu vida, pues es importantísimo que aprendas a abrazar tu feminidad, porque ahí es donde está el gran poder de las mujeres cuando nos sentimos totalmente bien siendo femeninas, que no nos da vergüenza, que no nos da miedo, que no sentimos que estamos haciendo algo malo, porque estamos aceptando esa gran verdad de nosotras que es ser femeninas. Entonces, ¿cuáles son estas 3 cosas que yo utilizo a diario para estar conectada con mi energía femenina y asegurarme de no descarrilarme? Porque a veces uno en el día a día pues te vas distrayendo o con la vida misma te hace ser muy masculina, porque sí, somos mujeres muy trabajadoras, somos mujeres que estamos haciendo, como dije anteriormente, esto es una característica de la energía masculina, nos las pasamos haciendo y sin querer pues nos desconectamos de la energía femenina. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Aquí te voy a compartir 3 cosas que quiero que las empieces a agregar desde ya para que empieces a ver ciertos cambios de cómo tú vas a empezar a atraer, a conectar mejor con hombres, inclusive con mujeres. Lo número 1 es aprender a recibir. Y si has hecho alguno de mis programas, tú sabes que esta es una de mis enseñanzas más significativas. Aprender a recibir en todos los aspectos. Saber que la abundancia existe y que tú puedes recibirla y sostenerla. ¿Y cómo vas a hacer esto? Recibiendo cualquier piropo, cualquier cafecito, cualquier regalito que te den, recibirlo con amor. Muchas mujeres, y por esto he pasado yo, nos sentimos mal cuando nos dicen, por ejemplo, ay, qué lindo se te ve el cabello. En vez de decir gracias, lo primero que dicen muchas mujeres, y me pasaba a mí, ¿ok? Por eso lo comento, es decir cosas como que, ay, sí, bueno, pero tengo las puntas abiertas, ay, pero se me quemó un poquito. En vez de decir simplemente gracias, eso quiere decir que no sabes recibir. O tú vas a un café y viene una amiga y te quiere invitar al café y tú empiezas, no, yo lo pago, no, tranquila, no, ¿qué tal? Eso también es que no sabes recibir. En vez de decirle muchas gracias, lo recibo con amor, que es algo que yo siempre le enseño a mis alumnas. Esta frase clave: gracias,
lo recibo con amor. La próxima vez que alguien te dé un piropo, te invite a un café, te dé un regalo, recíbelo. Es súper importante. Esto lo voy a estar enseñando muchísimo en mi membresía Enriquécete. Voy a estar abriendo muy pronto los cupos. Por ahora te puedes anotar a la lista de espera para que cuando abra las inscripciones seas de las primeras personas en inscribirte y no te quedes por fuera porque son cupos limitados. Abajo te dejo el enlace para que vayas a anotarte y muy pronto estés aprendiendo todo sobre ser una mujer magnética en mi membresía Enriquécete. El recibir es fabuloso cuando tú te pones en esa energía de recibir y le permites a las personas, a la vida, darte. Tú siempre vas a tener abundancia. Tú siempre vas a tener alguien que venga a ti y te transfiera, te dé, te haga llegar las cosas. Hay algo que yo aprendí muy importante sobre recibir, que muchas personas no se dan cuenta, pero a veces tú recibes algo. Por ejemplo, viene una amiga y te da un vestido hermosísimo, te dice, mira, este vestido me lo compré, pero no me queda bien y la verdad es que nunca lo usé, está nuevecito, tómalo, yo pensé en ti y te lo quiero dar a ti. A lo mejor tú ves el vestido y dices, no es mi estilo, ¿verdad? Pero ¿qué haces? Una cosa que yo aprendí es que se recibe. Y no es porque tú quieras acumular basura, pero porque a lo mejor tú eres el canal para que ese vestido le llegue a la persona correcta. El universo a lo mejor te está utilizando a ti, porque tú conoces a alguien que ese vestido le quedaría fabuloso. Al mismo tiempo no estás cortando ese círculo de dar y recibir que estaba empezando esta amiga contigo y te dijo, toma, pensé en ti, te quise dar este vestido que lo compré, está nuevo, y viene y te lo da. Y si tú le dices que no, cortaste ese círculo que se tenía que dar y ese vestido tenía que llegar a una persona y a lo mejor no dejaste que llegara. Y cuando uno se la pasa practicando este corte todo el tiempo de este círculo de dar y recibir, pues la vida misma va a entender que tú no eres parte de esta fuerza, de esta ley de dar y recibir, y pues simplemente es como que te sacan de allí, como que, ok, ella no quiere dar y recibir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te suceda algo como esto, que te den un vestido o algo en específico y tú digas, esto no es como para mí, yo no lo usaría, da las gracias, recíbelo, como dije anteriormente, con amor. Y luego tú piensas, ¿a quién sí le puede servir esto? Y me ha pasado muchas veces que yo he hecho eso, que digo, ¿sabes qué? Sí, lo recibo con mucho amor y a lo mejor no va a ser para mí, pero déjame pensar. Y siempre sale alguien quien lo necesita y se lo termino dando y esa persona queda súper feliz. Entonces, a lo mejor no aplica todo el tiempo, pero sí la mayoría de las veces. Aprender a recibir, inclusive cuando tú sientes que las cosas no son para ti, porque tú puedes ser un canal para que las otras personas reciban. Y cuando nosotros ya estamos en ese medio, como que en ese camino donde estamos permitiendo que las cosas pasen a través de nosotros, nos convertimos como en una carretera, nos convertimos como una vía. Imagínate un highway, una vía donde pasan muchas cosas a través de ti que a lo mejor no son exactamente para ti, pero son para otras personas. Y cuando ya tú llegas a ese nivel de que tú te conviertes en esa persona que va dándole a otros, ya la abundancia va a ser tuya completamente. Entonces aprende a recibir, pero también aprende a dar lo que no es para ti en el momento adecuado y ya tú vas a ver cómo la abundancia, el amor, y vas a poder conectar inclusive con hombres que quieren darte, que quieren ofrecerte, hombres con energía masculina elevada. ¿Okay? Entonces, número 1, recibir. Nuevamente, todas estas cosas yo las voy a estar hablando en mi membresía Enriquécete, que cada mes va a ser para algo en específico, porque la meta de esta membresía es que te conviertas en una mujer magnética. Abajo en la descripción te dejo para que te anotes en la lista de espera. Número 2, y esto es algo que yo veo tantísimo porque yo lo practicaba demasiado, y era el querer controlarlo todo, o sea, controlar cómo se iban a dar las cosas, controlar mis relaciones, controlar lo que las personas hicieran, controlar mi vida entera. Y cuando estamos en modo controlar, estamos en una energía masculina, pero no nada más masculina tóxica. Porque inclusive cuando un hombre se encuentra en controlar, está siendo tóxico. Entonces ni siquiera para ellos eso es saludable.
Así que si tú eres una persona que estás tratando de controlar todo, cómo se da, cómo se llevan a cabo las cosas en tu trabajo, con tus amistades, con tu familia, tú quieres que la gente hable así, tú quieres que las personas se comporten de una manera específica y no dejas a las personas florecer enfrente de ti, ser como tienen que ser enfrente tuyo. Igual tu vida, por ejemplo, a lo mejor tú tienes unos planes muy específicos y quieres que las cosas sean exactamente así, porque tú dijiste que tú ibas a hacer esto a las 3 de la tarde, entonces a las 3 tienes que estar haciendo eso y si no lo estás haciendo te amargas. Eso es querer controlar y eso te aparta inmediatamente de tu feminidad. Entonces, ¿qué puedes hacer de ahora en adelante? Aprender a fluir, dejar de controlar tanto lo que sea con respecto a tu vida, contigo, con cómo se dan las cosas, como con otras personas. Dejar a las personas también ser, darles un espacio para que se expresen enfrente tuyo y tú poder estar ahí y observar. Obviamente, siempre digo, si una persona te está haciendo daño, no está siendo buena para ti y tienes que alejarte, te alejas, pero sin tratar de controlar nada, ¿entiendes? Entonces es dejar fluir, que las cosas también se den, que la vida misma se dé, porque mientras más fluidez haya en tu vida, mientras tú seas más fluida y más, no vamos a decir permisiva, pero sí como que permitirle de alguna manera a la vida que se exprese enfrente tuyo. Y esto te va a dar a ti la oportunidad de que la vida te dé sorpresas gratas. Yo siempre digo, la vida a mí me sorprende constantemente. La vida no deja de sorprenderme, de hecho, porque yo cada día recibo más cosas buenas y por eso es que yo tengo un lema que lo repito muchísimo, que es que mi vida cada vez es mejor y mejor. Y te recomiendo que anotes eso y lo repitas cada mañana. Mi vida cada vez es mejor y mejor. Y yo siento que realmente mi vida cada vez es mejor y mejor, pero gran parte de eso es porque yo le permito a la vida que me sorprenda. Yo le permito a la vida que me dé cosas que yo no me imaginaba, que yo no tenía en mis sueños. El otro día mis amigas me celebraron mi cumpleaños y ocurrieron un montón de cosas bellísimas que ni yo lo había soñado y se los dije, le dije, fue tan hermoso este cumpleaños, pasaron tantas cosas tan maravillosas, ni en mis sueños lo llegué a ver, fue mucho mejor que mis sueños. ¿Por qué? Porque yo le permito a mis amigas expresarse. Yo le permito a mis amigas ser como son. Yo no estoy tratando de controlarlas, yo no estoy tratando de cambiarlas, yo permito que ellas sean enfrente mío, yo las observo, yo las celebro y les doy la oportunidad de ser con confianza enfrente mío. Entonces, ese es un ejemplo de cómo nosotros podemos ser con nuestros amigos así, que le permitamos ser, pero también con la vida misma, también en nuestro trabajo, también los planes. Cuando yo viajo, por ejemplo, algo que yo tengo es un plan de que, bueno, quiero ir a conocer este lugar y este y este y este. Sin embargo, yo digo, eso lo voy a ir conociendo a medida, o sea, de cómo se vayan dando las cosas. Pero si un día yo tenía pensado ir a la montaña Fuji y ese día no pude ir por X o por Y me tengo que ir a otra ciudad, pues no pasa nada. Me voy a la otra ciudad y armo un plan para la otra ciudad y voy y me la disfruto al máximo, porque no estoy tratando de controlar esas cosas, y mucho menos en un viaje donde lo que yo quiero es pasarla bien, disfrutar, conocer al máximo y entender que la vida pues a veces va a tener cosas que se van a escapar de mis manos. Y cuando tú conectas con esa parte de ti que es ser fluida, es maravilloso. Porque es como que tú vas moviéndote con la vida. Es como que vas danzando. No es como una guerra y un choque constante. Porque eso es lo que sucede cuando queremos controlar. Que estamos como que chocas y otra vez y intentas otra vez. Y una molestia constante porque estás frustrada, estás molesta. Inclusive hasta te pones triste porque sientes que las cosas no están saliendo como tú quieres. Pero es que de eso se trata. Que las cosas no van a salir exactamente como queremos, sino como son mejores para nosotras mismas. Y tenemos que aprender a reconocer eso, aprender a ser más fluida y a controlar menos. Te va a conectar inmediatamente con tu energía femenina. También voy a estar enseñando estas cosas en mi membresía Enriquécete, porque como te dije anteriormente, cada mes vamos a tener un tema diferente que te va a ayudar a conectar con tu amor propio y tu energía femenina. Te invito a anotarte en la lista de espera abajo, porque solo las personas que estén en esa lista de espera van a tener prioridad para inscribirse, ya que los cupos son limitados. Y número 3, hay algo maravilloso sobre la energía femenina y es el servir, el nutrir. Y mucha gente, es increíble que muchas personas cuando escuchan esta palabra servir y nutrir se ofenden. Sienten como que, ¿por qué yo voy a estar sirviendo? ¿Por qué yo voy a estar ahí a la merced de otros? Es que no se trata de eso.
Una mujer femenina sabe cómo nutrir a otros, y no nada más a hombres o a sus hijos nutrir, porque suena como que tú vas a nutrirlos a ellos. Mira, es nutrir en todos los sentidos. Es de que viene una amiga y necesita un hombro para llorar y tú vas a estar allí ofreciéndoselo sin esperar nada a cambio. Tú simplemente vas a sentarte ahí con ella, a escucharla, a darle la mano si es necesario, para acompañarla en su proceso, sin más nada que hacer, sino simplemente estar ahí para esa persona, transmitiéndole tu amor. De la misma manera, servir es esto, servir es estar allí para las personas sin constantemente estar esperando que te den algo a cambio, sino simplemente porque disfrutas de corazón estar allí para las personas, hacer sus vidas mejores, saber que cada gesto que tú tengas con esas personas las va a ayudar a sentirse mejor. Puede ser una palabra de aliento, puede ser un piropo que ese día esa persona necesite escuchar, recordarle su belleza interna o externa, no importa, pero recordarle a esa persona su luz, devolverle a esa persona los ánimos para que siga adelante. Esas son maneras de nutrir. Y cuando una mujer está haciendo esto, está siendo totalmente femenina. Por eso es tan importante que tengamos grupos de amigas de mujeres, que entre las unas a las otras nos nutramos, nos ayudemos y nos devolvamos la luz, que con nuestro brillo le recordemos a otras mujeres el brillo que hay dentro de ellas, que se acabe esa competencia y que más allá de querer ser mejor, estar más bella, estar más buenota, más bien es demostrarle la luz a esas otras mujeres para que ellas puedan ver su luz propia. Y esto es mágico. Inclusive los mismos hombres, cuando ven a mujeres así, hasta se enamoran más. Y voy a comentarte nuevamente un ejemplo con mis amigas, porque realmente tengo un grupo de amigas bellísimas, que entre nosotras hay mucha energía femenina y la ponemos en práctica las unas con las otras. Que cuando estamos juntas y estamos celebrando y están nuestros esposos ahí observando lo que está sucediendo, ellos mismos dicen: wow, qué belleza es verlas a ustedes, cómo se quieren, cómo se acompañan, cómo se ayudan las unas a las otras, y ver que no hay esa malicia, esa competencia, no hay esa envidia. Y esto lo ven los hombres y ellos fascinados de estar en nuestra presencia, porque también ellos sienten esa energía que nosotras transmitimos. Entonces, no necesariamente tienes que tener un grupo inmenso de amigas para poner en práctica esto, pero sí con tu familia, inclusive con tus hijos, con tus amistades, con las personas del trabajo. Ser más servicial con las personas, escucharlos más, dejar un poquito al lado el ego que no nos permite servir, nutrir a otras personas. Porque cuando nosotras llegamos, por ejemplo, al trabajo con esta cuestión de que la competencia o de que no soporto a mi jefe, que no sé qué, te desconectas inmediatamente de esto de querer nutrir, de querer servir, en vez de llegar con unas ganas de, bueno, voy a ir a mi trabajo y voy a dar lo mejor de mí, que realmente yo cause un impacto con esto que yo voy a hacer, y lo voy a hacer con todo el amor del mundo y ya. Porque yo me quiero satisfacer a mí, porque yo quiero conectar con mi energía femenina. Ni siquiera lo voy a hacer para que me den un aumento, para que me den un premio o para que me reconozcan. No, lo voy a hacer por mí, porque yo me quiero sentir femenina, porque yo me quiero sentir bien conmigo misma. Por eso tiene que ser la razón por la que tú vayas, por ejemplo, en este caso, hablando del trabajo, tú vayas a tu trabajo y vayas con los mejores ánimos de nutrir y de servir. Y te lo juro que todo en la vida te va a ir mejor. Porque cuando una mujer está nuevamente en todo su aposento, nutriendo, sirviendo, fluyendo, esta mujer no va a tener que luchar por nada. ¿Sabes por qué? Porque va a ser magnética y va a traer todo lo que quiere. Y si quieres formar parte de una comunidad de mujeres maravillosas que están en todos lados del mundo y están en camino a convertirse en una mujer magnética, entonces mi membresía Enriquécete te va a encantar. Anótate en la lista de espera, porque vamos a abrir pronto y le vamos a dar prioridad a estas personas que están en la lista de espera, porque los cupos son limitados. Nuevamente, para recordarte cuáles son estas 3 cosas: aprender a recibir sin miedo, sin vergüenza,
permitir que la abundancia llegue a través de ti, convertirte en esa carretera que dije, en esa vía para que las cosas pasen a través de ti y tú puedas dar y recibir y practicar este círculo tan hermoso que te va a convertir en abundante. Número 2, fluir, no controlarlo todo. Y número 3, servir, nutrir, ser esa persona, esa amiga que escucha a los demás, que le permite a las personas contar contigo. Eso es. Cuéntame en los comentarios cuáles de estas 3 cosas ya llevas practicando hace tiempo, cuáles vas a empezar a practicar desde ahora. Y si quieres saber más de mi membresía Enriquécete, te dejo todo en la descripción. Nos vemos en la próxima para saber más sobre el amor y las relaciones. ¡Chao!